Bienvenidos a un nuevo video en la cual vamos a explicar lo que es la lectura expresiva. La lectura expresiva es el arte de dar vida a las palabras impresas mediante el uso de la voz, la entonación y el lenguaje corporal. El lenguaje corporal se refiere al desenvolvimiento de sus manos, su cuerpo. Permite a los lectores transmitir el significado, la emoción y el tono del texto de una manera más cautivadora y significativa. La importancia de la lectura expresiva ayuda a mejorar la comprensión, aumentar el interés y desarrollar habilidades. ¿A qué se refiere con mejorar la comprensión? La lectura expresiva ayuda a los oyentes a entender mejor el significado y las ideas claves del texto. Aumentar el interés se refiere que la lectura expresiva capta la atención y mantiene a los oyentes más involucrados en el texto. Desarrollar habilidades se refiere a la práctica de la lectura expresiva, mejora la fluidez, la dicción y la confianza en sí mismo. Las técnicas de lectura expresiva, la voz y entonación, el lenguaje corporal, las pausas y el énfasis. La voz y la entonación se refiere a modular el tono, el volumen y el ritmo para transmitir el significado y la emoción. Tiene que jugar con la modulación de la voz. Bajar la voz si se refiere a un tema adecuado y alzar la voz para colocar énfasis en algunas palabras. El lenguaje corporal, utilizar gestos, expresiones faciales y postura para acompañar y enfatizar las palabras. También aquí en el lenguaje corporal se recomienda que la persona que va a narrar ese texto, esa lectura, pues utilice una vestimenta apropiada, ¿sí? Para llamar la atención del público. Pausas y énfasis. Hacer pausas estratégicas y dar énfasis a las palabras claves para mejorar la claridad y el impacto. Los elementos de la lectura expresiva es la pronunciación, el ritmo, el énfasis y la expresividad. La pronunciación tiene que vocalizar correctamente las palabras, por eso se recomienda que debe ensayar, ¿sí? Practicar varias veces la narración de su texto para que usted pueda explicarlo con claridad al público, a los oyentes. El ritmo debe mantener un ritmo natural y fluido, ¿sí? Y también aquí es lo que usted tiene que jugar con la modulación de la voz. Alzar la voz cuando sea necesario, bajar también el tono de su voz, ¿ya? Para mantener a la audiencia siempre interesada en lo que está diciendo. Énfasis, resaltar las palabras claves, expresividad, pues transmitir emociones con su rostro y cuerpo. Si estoy hablando algo de tristeza, pues mi rostro tiene que generar esa tristeza. Si estoy hablando algo de alegría, pues mi rostro debe generar alegría. Tiene que estar seguro de sí mismo, porque no puede mostrar nerviosismo. Las aplicaciones de la lectura expresiva, pues la lectura en voz alta, actuación, perdón, presentaciones y audiolibros, ¿ya? Siempre al momento de repasar, ¿sí? Su texto, siempre hágalo en voz alta. Si con voz alta también se recomienda que lo realice frente a un espejo para que se mire cómo está hablando, ¿ya? La actuación, pues es necesario que al momento de que usted transmita su texto, sí es necesario que actúe un poquito, que llame la atención del público. Las presentaciones, ¿ya? Usted puede transmitir estos textos cuando sean discursos, conferencias, charlas y también en momentos académicos, cuando el profesor le permita le permita que usted dé una narración, un resumen, una síntesis de un libro que usted conozca. Audiolibros para una experiencia de lectura más inmersiva, ¿sí? Ahorita ya tenemos los libros en el internet de diferente manera, entonces usted puede acudir a los libros de diferente manera y puede optar por uno de ellos. Los beneficios de la lectura expresiva, pues, ayuda a desarrollar habilidades. Usted tiene que disfrutar de esa lectura y también ayuda a una mejor comprensión.
¿Ya? En el desarrollo de las habilidades, pues usted mejora la fluidez, la dicción y la confianza en sí mismo. Mejora la comprensión, ayuda a los oyentes a entender mejor el significado de las ideas claves y sobre todo de lo que está hablando, del texto que quiera transmitir. Disfrute de la lectura, ¿sí? Hace que la experiencia de la lectura sea más cautivadora e interesante. Usted tiene que leer, ¿sí? Y también tiene que entender, tiene que disfrutar de lo que está leyendo. ¿Ya? Ejercicios de práctica de lectura, ¿sí? Tiene, como lo había dicho anteriormente, usted tiene que leer en voz alta, ¿sí? Así usted ayuda a su pronunciación, entonación y ritmo. Análisis del texto. Usted tiene que leer varias veces el texto para entender en su totalidad. Práctica con grabación. Grabe la lectura y después escúchela. Sí, escúchela y vea en qué está fallando y nuevamente vuelva a leer y va a mejorar. ¿Ya? Las conclusiones y recomendaciones. La lectura expresiva es una habilidad valiosa que puede mejorar la comunicación, la comprensión y el disfrute de la lectura. Para desarrollar esta habilidad se recomienda practicar regularmente, analizar el texto en profundidad y recibir retroalimentación. En casita, dedíquese a leer un texto, ¿sí? Un texto que le guste, que le llame la atención y obviamente que sea un texto que le aporte en algo en su vida. ¿Ya? Unos 20 minutos, media hora, unos 40 minutos, está bien, pero todos los días, vuélvalo como un hábito. Leer unos 20 minutos por lo menos cada día, ¿ya? Con práctica y dedicación, cualquiera puede mejorar su lectura expresiva y disfrutar los beneficios que ésta ofrece, ¿ya? Como le había mencionado anteriormente, usted lea todos los días unos 30 minutos, 40 minutos y textos que le llamen la atención. ¿Y cómo puede elegir un buen texto? Un buen texto tiene que elegirlo según el autor, el contexto, sí, y la temática. Es importante que usted conozca quién escribió ese libro, cuál es la temática, ¿sí? ¿De qué tema habla? Ah, a mí me gustan los temas de ciencia ficción, me gustan los libros de aventura, me gustan los libros de terror, eh, los épicos, me gustan los libros mitológicos. Entonces, en base a eso, usted puede seleccionar libros o textos que le llamen la atención y también el autor, conocer al autor, ¿sí? El autor que escribió este libro ha ganado algún premio. ¿Sí? ¿Por qué escribió este libro? ¿En qué contexto se desenvolvió este autor para escribir dicho libro? Tenemos libros sobre el realismo social ecuatoriano, ¿ya? Entonces, ¿por qué escribió el autor este libro tan melancólico, tan triste? Entonces usted va a entender de esa manera y va a elegir un buen libro que le aporte en algo. Vamos a realizar la siguiente actividad. Listo. Si ustedes observan, tenemos aquí un mito, Europa, un nombre con leyenda. ¿Sí? Vamos a leer este pequeño fragmento y usted puede hacerlo en casa, ¿sí? Puede volver a leer el mismo texto una, dos, tres veces, ¿ya? Y es recomendable que se grabe, sí, que se grabe y después se escuche a ver cómo usted está leyendo, si entona bien las palabritas, si se equivocó en algunas, en la pronunciación, o qué puedo agregar más para que mi lectura se entienda de mejor manera. ¿Ah? Vamos a leer. Europa, un nombre con leyenda. El nombre del continente europeo se remonta a la Grecia clásica hace unos 2600 años. Según la mitología griega, Europa era una joven muy bella de quien se enamoró Zeus, el dios griego más importante y poderoso. Zeus se convirtió en un toro blanco para poder estar cerca de Europa. Una vez transformado, se unió a los toros que era propiedad del padre de Europa y pastó junto a ellos en el prado en el que estaba la joven y sus acompañantes. El toro blanco atrajo la atención de la joven, que se acercó a él y lo acarició.
Europa pensó que era un manso y decidió subirse en su lomo. Entonces el toro empezó a correr hacia el mar, con ella agarrada en sus cuernos, y no paró hasta llegar a la isla de Creta. El toro blanco le reveló allí su verdadera personalidad, la de Zeus. Le declaró su amor y convirtió a Europa en la primera reina de Creta. Vean, es una mitología, ¿no? Una mitología. Entonces, usted haga este ejercicio. Grábese leyendo este texto. Ponga énfasis en algunas palabras, ¿ya? Vuelva a repetir varias veces la misma lectura, pronuncie bien las palabritas y va a mejorar su lectura. Recomendación, lea unos 30, 40 minutos todos los días un libro, un texto que le llame la atención. Muchas gracias por, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.